mencionaste el cambio de la tecnología en la isla, por ejemplo. Es un largo tema, pero bueno. No, pero por lo menos ¿Quieres saber? el punto de vista de Twitter, los mensajes de texto, cómo se están comunicando, porque creo que eso es clave, un cambio en el futuro. Sí. Quizás porque vengo de un sector muy tecnológico, ¿no? Yo ensamblé mi primer ordenador en 1994. Le decía mi pequeño Frankenstein, ¿no? Y como vengo de ese sector, le doy mucha importancia a la tecnología. Quizás otra persona no lo ve tan así, pero yo creo que, por ejemplo, si en el año 2008, cuando Raúl Castro permitió que los cubanos pudiéramos contratar un servicio de telefonía móvil, él hubiera imaginado que 5 años después no solamente habría 1,8 millones de cubanos con un artilugio tecnológico de este tipo en la mano, sino que además habría una comunidad de tuiteros independientes, de unos 120 tuiteros, que parece poco si lo comparas con las tuitóferas internacionales y de otros países, pero que para Cuba ha significado un antes y un después, porque son personas que en cualquier lugar de la isla, con un teléfono que no tiene conexión a internet y desde un mensaje de solo texto, pueden lanzar una denuncia, un reporte con una inmediatez de vértigo. Si Raúl Castro hubiera imaginado eso, quizás nunca hubiera abierto la telefonía celular para cubanos. Son los cambios que marcan mucho el contexto actual. Los cambios que, claro, tecnológicos que no existían en los años 80, donde un activista estaba totalmente desvalido. Ahora un tuit puede acortar un arresto. Un tuit puede evitar que el golpe sea más duro, ¿no? Un tuit puede hacer que el calabozo no dure tanto. Eso yo lo he experimentado en carne propia y está cambiando mucho. Fuera del activismo hay un gran deseo de consumo de tecnología dentro de Cuba, porque el cubano quiere sentirse un ciudadano del siglo XXI. Y ya que no tiene las libertades de un ciudadano del siglo XXI, ni tiene el acceso a internet, ni tiene la movilidad, por lo menos quiere tener algo en sus manos que diga, esto es un objeto del siglo XXI. A veces yo he ido en un taxi colectivo, un Chevrolet del año 50, por las destartaladas calles de La Habana, y de pronto suena ring, ring, y la persona que está sentada delante o al lado saca un iPhone 4S. El 5 no lo he visto todavía, pero cuando regrese seguro que lo veo. O un Samsung Galaxy S3. Y yo digo, pero ¿cómo tienen esos teléfonos? Bueno, por muchos caminos. El pariente exiliado que lo manda, el mercado informal donde se vende, un turista que llega y le regala el teléfono al cubano. Y entonces son artilugios minusválidos, prácticamente autistas, porque no tienen acceso a internet. Pero se está haciendo mucho con ellos. Hay un mercado informal de información, valga la redundancia. En Cuba la información se compra por terabytes, ni en megabytes ni en gigabytes. Usted va con un disco externo de 1 tera, 2 teras, 3 teras y dice, llénalo. Y después se va a casa, sí, con telenovelas brasileñas y mexicanas, pero también con Discovery Channel, History y con muchísimos otros materiales, programas de Oscar Aza, programas de María Elvira, copias en PDF del Nuevo Herald, y se va a casa con un verdadero capital informativo. Hay gente en Cuba que hace años no ve la tele oficial. Cuando un gobierno que se basó en el monopolio exclusivo sobre la información pierde a un sector de la población, ya está perdiendo mucho, ¿eh? Hay niños de la antena, le llaman los niños de la antena, son los niños que han nacido y crecido sin ver la televisión oficial, solo mirando la antena parabólica ilegal. Los padres le tienen que repetir antes de ir a la escuela, no digas nada de que tienes antena en tu casa. Entonces, los niños van desarrollando esa mentalidad dual, pero ya no son permeables a la ideología, ¿no? Y habla un poco mencionaste cómo se trata de mover la información, pero también estoy pensando que es difícil, y muchos aquí hemos hablado de esto, de que lo que es los cubanos de la raza negra Sí. y esos de mestizos, que tengan acceso a lo que es el exilio, porque la mayoría del exilio no es de color. Claro. Y entonces ya eso ha ido cambiando con los años, pero así todo, ¿qué ves tú en la isla en lo que tiene que ver con el racismo? Porque varias veces nosotros recibimos emails de aquí, de cubanos negros que se quejan que hay dos tipos de... Sin lugar a dudas, no solamente en el tema de la raza, también el tema de dónde vives. O sea, Cuba es un país muy centralizado y las oportunidades en la medida que te alejas de la capital se desploman, ¿no? Yo nací en un barrio fundamentalmente mestizo y negro. Soy de Cayo Hueso, de un solar de Cayo Hueso,
He vivido muchos años de mi vida interactuando con esa realidad, una realidad de discriminación, una discriminación que no está escrita en ninguna ley, pero que es real. Desde que naces y todo el tiempo que creces en un ambiente así, las oportunidades son pocas. Eres prácticamente carne de presidio. No hay las oportunidades de salirte de ese ciclo de la marginalidad, de la falta de recursos, de la violencia como herramienta de sobrevivencia. Todo eso es muy complicado, porque el gobierno cubano no quiere reconocer que el problema existe. Esa es la situación con muchos temas nacionales como la violencia doméstica, el abuso a la mujer, la violación, en fin, el suicidio, que como no lo reconocen y no se habla de ello, entonces es muy difícil hacer campañas de erradicación. Pero lo cierto es que la población negra en Cuba y la población mestiza, uno, tiene muchísimas menos oportunidades, dos, escala mucho menos los puestos administrativos, los puestos de poder. El poder en Cuba es un poder blanco, blanquísimo. Y entonces está claro que además está el tema de la entrada económica. Cuando no tienes un mejor trabajo, tus ingresos son menores. Pero además de eso, el envío de remesas del extranjero, como tú bien decías, una buena parte del exilio es de la raza blanca y ayuda a sus respectivos familiares de la raza blanca en Cuba. Entonces, eso es un problema que primero hay que empezar porque el gobierno lo reconozca. Y después hacer campañas y sobre todo fomentar que esas personas tengan un marco de superación, un marco de oportunidades similares. Pero te digo, no solamente es el tema racial, el tema regional. Las posibilidades de un joven de 18 años como mi hijo Teo en La Habana son muy superiores a pesar de todas las limitaciones que ese mismo joven de 18 años en Guantánamo o en Taguayabón. Ese joven de 18 años en Taguayabón le espera probablemente el alcohol, la frustración, la emigración a La Habana o el alcohol, que es la gran pandemia nacional para parar la frustración, para olvidar las penas, para ahogar la rebeldía. La gente ahoga la rebeldía en una botella, ¿no? Eso, y también el tema de las féminas, que hay una gran discriminación femenina que no se ve. Las personas piensan, bueno, no hay una legalidad discriminatoria, las mujeres tienen los mismos salarios, pero es que la mujer cubana, con la supuesta emancipación, lo que logró fue ganarse 2 jornadas laborales, la de la casa y la de la calle. Una gran discriminación. Y si además de ser mujer, pues te da por opinar críticamente sobre el gobierno, enseguida te recuerdan que llevas falda. ¿Cómo es posible que esta mujer o estas mujeres desafíen al poder? El poder en Cuba es muy macho en todo. Lo miras en el lenguaje, es un lenguaje bélico. La trinchera, resistir, el soldado, la batalla. No hay un lenguaje maternal, femenino, reconciliación, armonía, paz, prosperidad. Esas son palabras que no están en el lenguaje oficial. Entonces, todo ese tipo de discriminaciones existe y golpean mucho a la población cubana de hoy, ¿eh? Bueno, ¿hasta qué punto piensas que dentro del mismo gobierno cubano, quizás entre dentro del gobierno los más jóvenes, se hayan dado cuenta hasta ahora que tiene que haber cambio, que Cuba está totalmente, no solo radicalizada, sino apartada totalmente de lo que es el mundo exterior? Bueno, yo no creo que el poder cubano sea la única porción del mundo unánime, ¿no? Mirando el planeta alrededor, los seres humanos son tan diversos, tan plurales, piensan todos tan distintos, que no creo que justo en la estructura de poder de Cuba vaya a ser el único lugar del planeta donde todos estén de acuerdo, ¿no? Eso nadie se lo cree. Y mucho menos entre cubanos. Hay un chiste por ahí que dice, se reúnen 3 cubanos y hay 4 ideas, ¿no? O 4 puntos de vista diferentes. No va a ser en el gobierno cubano donde único esté. Lo que pasa es que esas personas, para estar en esa estructura, han tenido que llevar la máscara, porque si no, no sobreviven, no pueden llegar. ¿Y qué pasa? Que cuando uno lleva mucho tiempo una máscara, la máscara empieza a convertirse en tu propio rostro. La máscara se pega a la cara. Y entonces a lo mejor ya muchos de ellos pues han sido sencillamente triturados por esa maquinaria, ¿no? Otros probablemente sean unos reformistas, ¿quiénes son? No sabemos. Si supiéramos sus nombres ya estarían fuera del poder. Hay que ver. Lo que sí puedo imaginar es que hay gente capacitada, gente con talento, gente formada, que ha viajado, que ha visto el mundo, que ha comparado y que sabe que ese absurdo no se puede prolongar mucho más tiempo, pero no lo dicen. Entonces yo no espero por ellos. Hay que tratar de hacerlo desde abajo. Joanny, hace rato hablabas de que si Castro se hubiera imaginado que con los teléfonos iba a venir todo esto. Estaba yo pensando también, si Castro se hubiera imaginado que ibas a salir y ibas a empezar a hablar por todo el mundo, o Berta Soler, o Eliezer, o Orlando Luis, a lo mejor tampoco lo hubieran permitido.
Bueno, Ah. por eso me hicieron aquel acto de repudio, creo que era como Sí. la prueba de iniciación. Pero lo que yo estaba pensando es que a lo mejor el gobierno cubano, que ha sido tan hábil estos 54 años para mantenerse en el poder, a lo mejor está empezando a tener o errores de cálculo o ya siente que la situación es tan dura que no hay de otra. Pero yo siento como que está empezando a perder el control en estos elementos, que se ve que era una reforma mínima, muy criticada, muy limitada, y sin embargo está teniendo repercusiones grandes a nivel mundial. ¿Qué piensas de eso? ¿Se le está saliendo un poquito la situación de la mano? ¿Está perdiendo las riendas? Yo lo pienso también. Un sistema que se ha basado tanto en tenerlo todo controlado, cuando desatas una pequeña porción, aunque parezca mínima, tiene unos resultados impredecibles e incalculables. No calcularon bien, ya no pueden calcular bien. Ya no son como esos ajedrecistas que saben que si mueven una ficha después va a empezar a pasar una secuencia de movimientos. Ya cada vez se mueven en casillas más reducidas y los pasos son más cortos y más definitorios. Yo recuerdo una vez que un amigo que aprecio mucho, Dagoberto Valdés de Pinar del Río, me dijo una frase cuando yo estaba en esta batalla por viajar, que fue tan agónica, que había momentos en que yo perdía la esperanza. Y él me dijo una frase, me dijo, los has llevado a un punto en que si te dejan salir pierden, si no te dejan salir también pierden. Yo creo que la sociedad civil cubana llevó al punto al gobierno en que perdía, hiciera lo que hiciera. Han elegido lo que pensaban era el menor costo político. Yo pienso que les está saliendo muy mal. O paran de un golpe, lo cual sería peor, porque sería el gran escándalo de decir, bueno, anuncias una reforma migratoria a bombo y platillo y ahora la retrotraes, ahora la regresas. Si no lo paran, las implicaciones son tremendas. No solamente estoy hablando de la disidencia y de estos viajes, es que, por ejemplo, un pequeño fenómeno que parece intrascendente, en Cuba, en las aulas infantiles, no se había dado el caso de que los niños cubanos convivieran con niños que habían viajado y otros que no. Eso se daba muy excepcionalmente con hijos de diplomáticos o funcionarios muy altos. Entonces los niños estaban ahí adoctrinados. Mi hijo se estudió en un aula donde había 6 fotos de Fidel Castro y a ellos les parece muy normal eso. No es lo mismo cuando ahora que pueden viajar los niños, salen con sus padres, pasan 1 año, 2 años, estudian en una escuela en el extranjero, regresan a Cuba, están allí y cuando la maestra les diga, a ver niños, a repetir la consigna, ese niño va a decir, no, profe, yo en la escuela en Buenos Aires, en Miami, en Berlín, yo no tenía que repetir eso. Parece un detalle pequeño, pero eso lo empieza a cambiar todo, ¿no? ¿Tienes miedo de que no te dejen regresar a Cuba? Eso no lo creo. No. Sería una violación legal demasiado garrafal. Pero además Cuba es una isla con muchísima costa alrededor, claro está, así que si no me dejan regresar legalmente, voy a regresar como balsera en dirección contraria. como Cachita que llegó por mar, así vuelvo en balsa si no me dejan. ¿Y tienes miedo de lo que pase cuando regreses? ¿Qué temes? Es que el miedo es como cuando llenas una copa de agua y hay un momento en que ya no cabe más agua, ya no cabe más miedo. El miedo tiene un límite, te pueden asustar hasta un punto, pero ya no te pueden meter más miedo, ¿no? Entonces digo, bueno, sí, claro, tengo miedo por mi familia, tengo miedo por mis amigos, vienen grandes campañas de difamación. Muy probablemente una imagen de este encuentro sea puesto en la prensa nacional como diciendo, bueno, le dictan el trabajo periodístico desde el Miami Herald, todo eso lo dirán. En Pero las extrañas del monstruo exactamente, pero ya eso no me preocupa. He vivido eso y he sobrevivido a eso. Entonces, ¿qué falta? Bueno, la prisión, pero eso es algo que cada día de mi vida puede ser, ¿no? Yo me levanto cada día, bueno, será el día que entran rompiendo la puerta y nos llevan a todos, sí, cada día me levanto con eso. Entonces, no, tengo el miedo que he tenido siempre, pero no más miedo, ya no me cabe ni una gota de miedo más, ¿no? Giovanni, una pregunta, ¿quién está trabajando, como estás trabajando tú en Cuba, que quizás no tiene la misma plataforma que tienes tú, que debemos conocer de lo que están haciendo allá? Sí, mira, tengo la suerte de que conozco a mucha gente talentosa, creativa, con energía, con deseos de hacer, que está haciendo cosas. Quizás no tienen la misma visibilidad que otros activistas porque, bueno, la coyuntura, la suerte, el capricho de la fama también, que es caprichosa, ¿no? Y veleidosa, pues no les ha tocado.
pero conozco activistas en todo el país. Ahorita mencionaba a Mario Félix Llonar, que desde un pequeño pueblito está narrando tweet su realidad a través de un blog también, de una comunidad bautista. Están los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que están haciendo un magnífico trabajo con el audiovisual desde los pueblos más pobres, reportando, entrevistando, cronicando día a día la situación de una población muy lastimada, que es la población de los pequeños pueblos en el oriente del país. Está, por ejemplo, en La Habana, Hablemos Press, la agencia de prensa que reporta fundamentalmente violaciones de derechos humanos. Mencionaba ahorita el trabajo de la Primavera de Cuba. Dagoberto Valdés, su magnífica revista de convivencia, que no sé por qué no es más referida en los medios. Una magnífica revista con trabajo de un profundo calado, investigaciones económicas, editoriales súper sintonizados con la realidad, pero bueno, que necesita ser quizás más reconocida desde afuera y desde adentro. Está también, por ejemplo, todo lo que se está haciendo desde los blogs. Hay un portal, vocescubanas.com, donde yo participo, pero que somos medio centenar de bloggers. Están los programas de televisión alternativa televisión, que está, por ejemplo, ustedes conocen Estado de Sachs. Nosotros hacemos uno que se llama Razones Ciudadanas, que lo hacemos en la sala de nuestra casa. Pronto saldrá un capítulo nuevo. En fin, hay mucho audiovisual moviéndose. Y yo creo que esas personas hay que protegerlos también, porque la protección es como un paraguas. Lo puedes estirar un poquito para que más gente se ponga bajo el paraguas, pero no es suficiente. Cada persona debería tener su paraguas, ¿no? Acá el viernes. Teresa. Te quieres colar, los cubanos son especialistas en cola, ella primero. Tengo dos preguntas. Sí. Yo voy a hacer trampa porque me interrumpió Juan Carlos. Dale. Te quería preguntar cómo se vive en el día a día o cómo se vive en los últimos años la cercanía con Venezuela. ¿Tú lo sientes en la calle? ¿Cómo lo ves? Y la segunda pregunta era, ustedes tienen la ventaja de que pueden ver cómo fue la transición en Europa del Este y en los países de la antigua Unión Soviética. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo puede ser distinta o menos traumática la transición en Cuba? Bueno, en torno a Venezuela, ahora y con la muerte de Chávez además, yo percibo que hay una mezcla de sensaciones en Cuba, ¿no? Para el cubano... Perdón, te estoy oyendo, pero estoy tuiteando. No, dale. Yo también soy multitarea, no te preocupes. No ves aquí que... ¿Qué pasa? Los cubanos están conscientes, el cubano promedio está consciente, claro está, de la subordinación económica que tenemos de Venezuela, ¿no? Entonces ahora con la muerte de Chávez, yo he percibido, incluso antes de que se anunciara la muerte, cuando ya la mayoría de los cubanos sabíamos que se iba a anunciar la muerte, aunque no lo hubieran dicho todavía, percibía que había gran preocupación. Una idea de que muere Chávez y eso puede ser el retorno a los años más difíciles del periodo especial, los cortes eléctricos, el colapso del transporte, la ausencia de comida. Y entonces había pánico por esa situación. Sin embargo, como ustedes saben, hay una frase muy cubana que dice, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo, ¿no? Esos mismos cubanos preocupados decían, bueno, pero quizás si se corta el subsidio, si llega a esa crisis económica, el gobierno estará obligado a profundizar y acelerar las reformas o abrir a la inversión extranjera, al exilio, a la posibilidad de empresas privadas ya de mayor calado y en mayores ramos, no solamente las actuales. Entonces, eso es lo que yo percibo. Por otro lado, en el tema, por ejemplo, de las misiones médicas, tampoco es un secreto para nadie que muchos cubanos centran sus ilusiones de mejorar un poco materialmente con una de esas misiones. Conozco el caso de una amiga cercana que es nefróloga, profesora universitaria, jefa de una sala de pediatría y está soñando con una misión a Venezuela para poder arreglar el techo de su casa. Ese es el dramatismo que se esconde detrás de las misiones, que a veces el gobierno cubano utiliza las cifras para decir qué solidarios somos, pero detrás hay un drama humano en cada persona que va, de separación familiar, de carencias materiales, de exponerse a determinados riesgos por obtener unos pocos dólares, ¿no? Entonces, eso es lo que veo. Y la segunda pregunta que habías hecho era... Viendo la experiencia de sí, las transiciones. Bueno, yo te digo que ahora mismo cuando yo me fui, entre los grandes hits del audiovisual alternativo en Cuba, o sea, que estaba circulando de mano en mano, memoria flash, los dichosos terabytes,
En los grandes hits había, por ejemplo, uno que se llamaba La Rumanía de Ceausescu, que era sobre la caída de Ceausescu, había otro de la caída del muro de Berlín, uno que se llama Stalin, Acceso al Terror Rojo, etcétera. Una serie de materiales que se han vuelto precisamente populares porque los cubanos quieren ver cómo fue, quieren saber cómo fue. Yo vine a ver las imágenes, las primeras imágenes de la caída del muro de Berlín en 1994. Más de 5 años después que el muro había caído, yo veía por primera vez las imágenes. Eso fue impactante. Y impacta mucho para el cubano que creyó en aquello, que creyó en el campo socialista, que creyó en aquella idea, ver esas imágenes. Se puede tomar siempre algo, pero las coyunturas son muy diferentes. Y esto lo uno con una pregunta que me hicieron por este lado y que no había respondido porque lo olvidé, que es sobre el tema de los líderes, el liderazgo. Yo creo que no se pueden aplicar las mismas fórmulas de una nación a otra ni de un tiempo a otro. Lo que va a ocurrir en Cuba no habrá ocurrido en ningún otro lugar. Y no es porque nos crea, como tanto nos ocurre a los cubanos, el ombligo del mundo. Es que es otra coyuntura totalmente diferente. Entonces, cuando Lech Walesa, persona que respeto, quiero, aprecio y que es un símbolo de esa transición pacífica, dice que hay muchos líderes, en realidad yo pienso que está pensando un poco cómo fue en los finales de los 80 en Europa. Ahora en Cuba lo que está ocurriendo es una ebullición y el gobierno no sabe cómo controlarlo. Hoy el liderazgo está aquí, en un opositor, mañana está en un blogger, pasado en un activista, al otro día está en un músico, y entonces para la estructura policial represiva del gobierno cubano es muy difícil atajar eso. Si hubiera un liderazgo vertical único, le sería más fácil. Por tanto, yo no veo eso como una debilidad, sino como nuestra fuerza ahora mismo, ¿no? Giovanni, ¿y qué va a pasar cuando Raúl Castro, de una forma o de otra, deje el poder? Ya, a mí me hace mucho esa pregunta, ¿no? Antes me la hacían con Fidel Castro. Y yo tenía una broma que decía, bueno, se va a acabar el ron en Cuba, pero bueno, ya no puedo decir eso. Todo el mundo, pero ya no, yo creo que él va a tratar de dejarlo todo bien atado para conservar sus intereses, para preservar también la seguridad de su clan familiar, es el objetivo principal. Ya no hay ideología, ya no hay ilusión, ya no hay nada detrás, ya no hay utopía. Es mantener los obscenos atributos del poder, duro y puro, dicho así. Y eso es lo que quiere, dejarlo todo atado para mantener esos obscenos atributos del poder que se reducen a cosas tan burdas como una casa, una piscina, un amante joven, la posibilidad de viajar, todo eso. Cuando abandona el poder, si lo abandona en vida, yo me imagino que siga como un titiritero tratando de controlar los hilos del poder de la persona que estará sentada en la silla presidencial, que puede ser Miguel Díaz-Canel. Si lo abandona en muerte, ya puede ser muy diferente. No creo que el que venga detrás vaya a poder controlar la situación, porque es un sistema que se ha estructurado sobre la base de la no participación incluso de sus propios miembros. Raúl Castro es el hombre que ahora mismo puede citar a todos sus ministros en una mesa como esta, dar un golpe en la mesa y decir, se va a hacer esto porque yo lo digo. El que venga después no va a poder hacerlo así. Y eso es un cambio fundamental. ¿Y el panel no va a poder hacerlo? No, claro que no, porque no tiene la ascendencia histórica y va a estar lidiando en esa mesa con personas que quizás participaron en la sierra, que quizás estuvieron en los primeros años, no es igual. ¿Y tú crees que Raúl Castro cumpla su promesa de dejar el poder dentro de 5 años? Yo pienso que sí, pero es que a mí me molesta un poco que la prensa internacional haya visto eso como una esperanza. Raúl Castro ha puesto el límite de años en que sabe que es el límite de su propia vida. Sabe que en 5 años no tendrá ni la capacidad física ni mental de controlar el país. Ha puesto el banderín justo hasta donde llegaba. Giovanni, sobre la familia cubana, personalmente estoy curiosa de saber qué impacto el activismo suyo ha tenido para su familia propia, su hijo de 18 años, sus padres, pero también para la familia grande cubana. Estás aquí en el corazón del exilio. ¿Qué mensaje le darías a ellos? Aparte de que manden tecnología. Sí, hay que repetirlo porque eso es muy importante. Bueno, mi familia, que es además muy pequeña, por suerte, porque si tuviera una familia grande en Cuba y la policía política los amenazara a todos, sería más difícil. Una familia pequeñita, mamá, papá, una hermana que vive en el exilio, mi hijo Teo y mi esposo Reinaldo, que fue periodista oficial, defenestrado de su trabajo cuando se creyó los vientos de la glasnost que venían desde la Unión Soviética a hacer una prensa más objetiva, más realista. Lo expulsaron de su profesión hasta el día de hoy. Eso me ayudó mucho su experiencia, porque él ha tenido que
que vivir todo tipo de presiones. Mi hijo está al tanto de todo, nada le escondemos, es consciente de todo lo que ocurre y eso me ha ayudado mucho, que mi familia ha cerrado filas en torno a mí. Sin eso yo creo que no podría hacer lo que hago. No solamente ha cerrado filas, sino que además tengo una familia maravillosa. Soy inmensamente feliz en mi vida personal. Amo y soy amada. Voy a cumplir 20 años de casada con mi esposo y esa es mi fortaleza. Allí no han podido llegar. Ellos han intentado hacer todo, coaccionar, presionar, intimidar, mentir, intrigar, pero no han podido llegar al centro principal del afecto. Ahí no tocan, lo cual quiere decir que no pueden hacerlo todo. Como yo hace un poco escribía un texto por el Día de los Enamorados, hace 1 año o 2, y le decía a mi esposo, no lo saben todo, mi amor, no lo saben. O sea, no pueden llegar al interior del ser humano. Y ese es mi fuerte, no pueden llegar al interior de mi familia. Ha tenido muchas repercusiones. La última vez que estuve detenida, 9 horas, una de las oficiales me dijo, tu hijo monta bicicleta, ¿verdad? Que tenga cuidado porque puede tener un accidente. Esos son dardos venenosos que te lanzan justo al cerebro a donde más te duele, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo parar, no quiero parar y no porque pare me van a perdonar lo que he hecho, ¿no? En torno a la familia grande, yo creo que dentro de Cuba, a pesar de las limitaciones de acceso, a pesar de las dificultades, el miedo, el adoctrinamiento, hay mucha gente que me está leyendo. Y hay gente que no me lee pero me reconoce. Yo camino por las calles y mucha gente me reconoce. Se me acerca y me dice frases muy lindas, ¿no? Justo antes de venir para acá me encontré un joven frente a la embajada mexicana donde yo estaba solicitando una visa, un lugar repleto de cámaras, y se me acercó y me dijo, lleva nuestra voz lejos. Y eso me impactó, porque bueno, este hombre ha vencido la barrera del miedo, se ha acercado a un lugar muy vigilado y me ha dicho esta frase. Y en el exilio también me han pasado cosas muy lindas. Con mi gorra y mis gafas, tratando de pasar inadvertida. Ayer una señora me dijo, Joanny, ay. Muy lindo, con mucho afecto, mucho cariño. Y yo creo que en general me estoy sintiendo arropada, ¿no? Lo cual es bueno porque la fragilidad es grande, ¿no? En todos los sentidos. ¿Qué importancia piensas que tienen las reformas, las llamadas reformas que han hecho en Cuba, de poder permitir la venta de las viviendas, permitir los pequeños negocios, etcétera? Desde aquí a veces se dice y se piensa que no son muchos. Pero ¿qué impacto tienen en Cuba entre la población? Sí, yo lo que creo, mi esperanza en las reformas no son por lo que el gobierno quiere hacer de las reformas, sino por ese efecto colateral que las reformas van a producir y que el gobierno no ha calculado bien, ¿no? Me gusta utilizar la metáfora de la casa vieja, que la he dicho mucho, pero creo que tiene que ver con esa pregunta. El modelo cubano es como una casa de La Habana vieja. Los balcones a punto de caerse, las vigas del techo oxidadas, unas rajaduras que vienen desde arriba hasta abajo, la pintura ya no sabes qué color es porque hace décadas que no se pinta, y la casa no se cae. Viene un huracán, viento fuerte, sol, la casa no se cae. Un día el propietario de la casa decide reformar la puerta, saca un tornillo de la bisagra y la casa se desploma. ¿Cuál es el tornillo? No sabemos, pero puede ser una de esas reformas. El impacto dentro de Cuba todavía es limitado, pero hay personas, bueno, pues que las reformas han venido a aflojar algunas tensiones en su vida. Estoy pensando, por ejemplo, en los cuentapropistas. Hay gente que está haciendo dinero dentro de Cuba, está logrando cierta autonomía económica que yo creo que derivará después en autonomía política. No puedes tener un marco de autonomía material sin después decir quiero más. Pero ¿y qué pasa con el modelo chino? Porque en China ese era el razonamiento y eso es lo que Estados Unidos ha dicho siempre. Vamos a seguir en ello, vamos a seguir hablándoles porque si les damos recursos económicos va a venir libertad política y no es lo que ha ocurrido. El tema es que en Cuba, para el modelo chino, nos faltan los chinos. Entonces no tenemos chinos. Hay algunos que dan muy poco. No, les ha tomado tarde para el modelo chino. Se les ha hecho tarde. Si hubieran seguido la línea de aperturas económicas del 94, del año 93, quizás ahora estaríamos en el modelo chino. Pero ahora, a la carrera, cuando ya lo que les queda de vida política es poco, no creo que logren estructurarlo. Entonces, las reformas, por ejemplo, la compra y venta de la casa, está empezando a tener resultados incalculables por el propio gobierno. Por ejemplo, la redistribución de los barrios. Los más pobres se están yendo a vivir a los barrios más míseros, a la periferia, y la gente con dinero, ya sea por la remesa, porque lo envían un exiliado, porque lo tienen por un negocio legal o ilegal, está comprando los mejores lugares. Eso, para el discurso oficial de la igualdad, es un golpe mortal. Entonces son esos pequeños detalles que quizás no se ven,
pero que están allí cada día. Entonces la reforma es un arma de doble filo. La reforma es como que le quitas la espoleta a la granada y te quedas con ella en la mano. Se les va a desarmar el sistema. Giovanni. Se nos está acabando, tenemos un minuto más y yo quería hacer una pregunta. Así que, Chávez, dale una más. Y Vamos, después- Chávez. No, rapidito. Quería escuchar tu opinión sobre la presentación de Isaac Delgado el viernes pasado con Silvio Rodríguez, un cubano exiliado y uno de los más firmes defensores de la revolución. Sí, ¿verdad? Qué cosas, ¿eh? Bueno, en general ya yo no escucho a Silvio Rodríguez hace mucho tiempo, aunque sus canciones fueron importantes en mi adolescencia, pero es que no logro desligar el hombre ideológico del hombre musical. Lamentable porque creo que tiene muy buenas canciones, ¿no? Pero ya no puedo. Para la gran mayoría de los cubanos de la isla, Isaac Delgado no está claro para muchos si está en el exilio o no. O sea, no es una persona que haya sido maltratado por los medios oficiales, ni que haya sido censurado en las listas de reproducción radiales o musicales, así que el cubano promedio lo ve como alguien que no se ha ido del todo, ¿no? Ese tipo, me parece bien por Isaac Delgado en el sentido de poder hacer un concierto en los barrios, de poder llegar a la gente más humilde. Y por parte de Silvio Rodríguez, pues, ¿qué decir? No sé hasta qué punto realmente él esté dispuesto a subirse a esa misma tarima con otras personas, ¿no? Quizás, pues, si se le preguntara si puede incluir ahí a voces como Willy Chirinos, que justamente anoche estaba conversando con él, o a Gloria Estefan y a tantos otros, pues lo rechazaría. Así que, bien, pero hay que ponerlo a prueba. Queremos otros cubanos en esos conciertos de barrio, ¿no? Y quiero terminar con una pregunta de Julio Lago, de Homestead, que también mandó una pregunta por email y de cómo puede el exilio apoyar tus esfuerzos en Cuba. Sí, bueno, gracias por esa pregunta porque creo que se había quedado un poco en el tintero ahorita, ¿no? Yo, y esta es una recomendación que nace de mi experiencia, cualquier otra persona tendría otra. Yo recomendaría apoyar a que el cubano se empodere tecnológica, informativa y materialmente. Una gran minusvalía material, tecnológica e informativa es uno de los elementos que ahora mismo está haciendo que el gobierno controle mejor la situación, ¿no? Hay que ayudar a que el cubano tenga acceso a las noticias de dentro y de fuera, a veces de la manera más sencilla. Un pariente, un exiliado, un extranjero interesado en la causa cubana oye una información, llama a su conocido en la isla y se la dice, se lo envía por un SMS, le manda un correo electrónico. Una manera a veces un poco primitiva de que la información entre, pero que entre. Otro tema es, si usted viaja a Cuba, mire a su alrededor, ¿qué puede llevar? Una pequeña grabadora como esta, un teléfono móvil, quizás que ya no está tan moderno y que ya no usa, una laptop de hace 4 años, algo, un modem, un cable, un reproductor de DVD, de VCD, puede ser la diferencia que le cambie la vida a un cubano. Porque ya cuando tienes un artilugio así que puedes reproducir y transmitir información de una manera u otra, ya, hay algo que se rompe ahí, el hipnotismo se rompe. Y entonces yo apoyaría eso. Y sobre todo el apoyo material. El sistema cubano está estructurado de una manera para que el cubano no pueda salir del ciclo de la sobrevivencia. Te levantas en la mañana y te preguntas qué voy a comer hoy, y todo el día es tratando de buscar los pesos convertibles que te puedan permitir poner un plato de comida sobre la mesa, transportarte, es agónico todo. Entonces hay que lograr que el cubano escape de ese ciclo para que pueda volar y hacer otras cosas, aunque sea pensar en béisbol, pero que haga otras cosas, ¿no? Pues gracias, Giovanni. Muchas gracias, colegas.